tenemos acá 6 datos, ¿no? Y así sucesivamente hacemos el conteo para todas las otras clases, acumulando, o agrupando en la frecuencia absoluta para cada clase, ¿no? El número de datos. Aquí ya podemos hacer una lectura, ¿no? Creo que ya nos adelantamos a eso, ¿verdad? Estamos repasando. Entonces, en estas dos columnas, ¿qué es lo que me indica, ¿no? Sobre la estatura de las personas encuestadas. A ver, ¿quién puede hacer la interpretación? Lo que ya hicimos, estamos reiterando lo que hicimos en la anterior clase. ¿Nadie? Estoy viendo lo que habían escrito. Adolfo, acá como no los ligamos. Fíjense que yo les había enviado a las 15:54. ¿Sí? Y no llegaba. Bien. ¿Qué nos puede decir ya acá? ¿No? Nos dice que hay 8 personas, o sea, la mayoría mide entre 1,68 y 1,72, ¿no? 8 personas. Le sigue importancia los de 172 a 172, que son 7 personas, y 6 personas entre 164 y 168, ¿no? Entonces, esa es la frecuencia absoluta. Ahora, yo puedo acá hallar la frecuencia acumulada, que es lo que han debido de hacer, ¿no? Entonces acumulo. Para la primera se mantiene 3, para la segunda acumulo la segunda frecuencia absoluta a la primera. 3 más 4, 7. A la tercera acumulo la tercera clase, la frecuencia absoluta de la tercera clase. 7 más 6, 13. A la tercera le acumulo lo de la cuarta. 13 más 8, 21. Y le voy acumulando. A más 7, 28. 4, 32. Entonces la frecuencia acumulada, siempre el último valor me va a dar igual al número de datos observados, ¿no? Ahora, aquí ya sabemos, ¿no?, que podemos interpretar también. Por ejemplo, acá, estos 13 que me dicen. Hay 13 personas cuyas estaturas van desde 156 a 168 centímetros. ¿Por qué? Porque agrupa estas 3 clases, ¿no? Entonces, lo que se hace frecuentemente es agrupar estas de acá. Las más significativas, ¿no? 2, en este caso 3. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, acá 6 más 8, 14 más 7, 21, ¿no? Hay 21 personas, ¿no?, cuyas estaturas están entre 164 y 176 centímetros, más de la mitad, ¿no? Entonces 21 personas que tienen estaturas entre 164 y 176 centímetros, ¿no? Entonces está agrupando estas 3, ¿no? Entonces esta es una forma de hacer las interpretaciones de acuerdo a los objetivos que nos hemos propuesto en la investigación. Ahora veremos la frecuencia relativa. A ver, meditan lo que han hecho. ¿Cómo hallo la frecuencia relativa? La frecuencia relativa dice que es igual a la frecuencia absoluta sobre la sumatoria de las frecuencias, es decir, sobre n, ¿no? Sobre n, el número total de datos observados también, ¿no? El número total de datos observados va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta. Entonces sumo todo esto y me va a dar el total de datos observados, 32. Por eso se dice sumatoria de las frecuencias también, ¿no? Bien, entonces decimos 3 entre 32. 0,09. Muy bien. 4 entre 32. 0,12. 6 entre 32. 0,19. 8 entre 12, 8, 32. 0,25. 7 entre 32. 0,22. Y 4 entre 32. 0,12. Este es 0,22, ¿no? Listo. Esta suma de la frecuencia relativa siempre tiene que darnos 1. Si no sale 1 exactamente, eso hay un redondeo, ¿no? Por ahí. 18, 20. Alguno tenemos que redondear a uno más. No sé si es este. Y sale el 1. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿eso para qué nos sirve? Para hallar la frecuencia porcentual, ¿no? La frecuencia porcentual es la frecuencia relativa multiplicado por 100. Esto va a ser 9%. ¿No? Este otro va a ser 2, 6, 0, 12. Ay, no es 0,2. Total, 100%. Listo. Y acá yo podría ver la frecuencia porcentual acumulada, ¿no? Acumulen. 9 más 12. 21. El 21% de las personas mide entre 1,56 y 1,64, ¿no? Estoy agrupando esto, ¿no? Entonces luego, 21 más 19. 40. 40. No, estoy acumulando. Bueno, está bien, ¿no? 40 más 25, 26, 66. 65. 88 y 65, Lisa. Ya, no importa. Listo. Está bien. ¿No?
El 40% de las personas tienen una estatura entre 1,56 y 1,68, ¿no? Agrupo todo esto, ¿no? Entonces, esas son algunas interpretaciones que podemos realizar dentro del análisis de la distribución de frecuencia. Bien, ¿qué preguntas tienen hasta acá? Dicen una preguntita, ¿se puede redondear o sí tiene que ponerse tal y como sale en la calculadora? Pues redondeas, dependiendo el tipo de calculadora que utilizas, a veces es necesario redondear y muchas veces por redondear todo ese uno te sale más de uno, entonces tienes que ajustar a que te salga solamente uno, ¿no? De todas maneras, reitero, cuando uno hace en Excel, en otros paquetes, ya eso automáticamente está programado, ¿no? Ya, Licen. Sí, porque mire que en la frecuencia, bueno, la frecuencia ni que, ¿cómo se le dice, Licen, a lo que está abreviado con H? Frecuencia relativa. Ya, la frecuencia relativa, en donde dice 0,22, redondeado sale, oh sí, sale 0,22, pero 0,12 siempre sale. hay una que está como que le faltan decimales para que sea Sí, redondeado sí. uno, sí. Y es por eso Exactamente. que en la última, en el porcentual también uno sale, y es por eso que en la última tampoco nos sale muy bien. Sí, pero eso automáticamente, cuando hacen manualmente, esto normalmente uno no lo hace manualmente, esto ya se lo hace en computadora, en Excel, ¿no? Entonces, lo que sí, por ahí encuentran esas distorsiones, ustedes, no se hacen problema, es uno, si faltan décimos es tema de redondeo nada más, ¿no? Entonces, suele ocurrir eso cuando hacemos manualmente y tratamos de redondear. Algunas calculadoras le dan un valor diferente a otras, por si acaso, entonces, pero son décimos los que diferencian, ¿no? Entonces, no hay problema. ¿Quién más? Bueno. ¿Qué es lo importante de esto? ¿No? Entonces, hasta acá ya hemos aprendido a clasificar el conjunto de datos, ¿no? Muchas veces estos son datos de variable cuantitativa continua, ¿no? Las medidas, la estatura está medida en centímetros y por ende se puede expresar en décimos, por lo que estamos hablando de una variable cuantitativa continua, ¿no? Normalmente en variables cuantitativas continuas es muy frecuente utilizar las tablas de frecuencia, pero en intervalos de clase, ¿no? Los intervalos son dos valores, ¿no? Puede ser A y B, donde en este intervalo, en este interín, existe una alta posibilidad de varios valores que asuma esta variable, ¿sí? Entonces, algunos ponen acá x1 y x2, no importa con qué, pero hay un vacío donde normalmente puede estar un valor determinado, ¿no? Como en este caso, ¿no? Hay 4 valores, o sea, 4 personas cuya estatura son 160, 164. Si no revisas los datos originales, ¿no? Estos datos, no sabes cuáles son, pero ya sabes que hay 4 datos, ¿no? Entonces, ese es un elemento importante que hay que comprender, ¿no? Preguntas. Bien. Ahora, es frecuente acá sacar lo que se llama la marca de clase, muy importante para cálculos de medidas estadísticas, y la amplitud de clase. La amplitud de clase es la diferencia de una clase a otra, 160 a 164, la amplitud es 4, ¿no? O también la amplitud o intervalo, ¿no? El intervalo, es decir, de 156 a 160, ¿cuánto es el intervalo? 4, ¿no? Esto es 4. Entonces no va a variar, entonces siempre va a quedar lo mismo. En la marca de clase, esto se considera cuando se quiere hacer gráficos de puntos o, en su caso, realizar los cálculos correspondientes a algunas medidas. Entonces, este es un promedio de ambos valores, ¿no? Entonces, si ustedes hacen 154 más 160 dividido entre 2, ¿cuánto es? No, 156, perdón, 156. Más 160 dividido entre 2. 158. 158, ¿no? ¿Y dónde está eso? Ahí está. Para la siguiente, ¿qué voy a hacer? 160 más 164. Entre 2. 162, ¿no? Y ahí está, ¿no? Lo mismo para el tercero. 164 más 168. Dividido entre 2 es 6, ¿no? ¿No? Bien, entonces, ¿hay alguna duda de cómo obtener la marca de clase? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La marca de clase es el valor representativo de estos dos, del límite superior y el límite inferior de la clase, ¿no? O sea, ¿qué los representa estos dos? 158. Entonces, es el promedio, en realidad. Pero más adelante, reitero, vamos a trabajar más este término con precisión. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Todo claro, licenciado. Ahora vamos a ver los tipos de gráficos. Vamos a ver así un poco en forma teórica y luego lo vamos a expresar en Excel, ¿no?
Hay varios tipos de gráficos que se pueden representar el conjunto de datos, ¿no? Lo que quiero que vean qué es qué en cada caso, ¿no? Aquí tenemos el gráfico de barras, ¿no? Las barras son rectángulos separados, ¿ya? Fíjense, eso es lo que caracteriza al diagrama de barras. Normalmente se usa para clases o, en su caso, variables cuantitativas, ¿no? Y en muchos casos cualitativas, ¿no? Entonces, esta distancia que hay entre una barra y la otra normalmente es la misma, ¿no? Entonces, es muy útil, ¿no? Sobre todo para ver las variables cualitativas. El histograma, igual, son barras verticales, pero están unidas, si se dan cuenta, fíjense, no hay ese espacio en blanco como acá, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, histograma y diagrama de barras. Entonces, el histograma lo que hace igual es mostrarnos, ¿no? Cuál es el comportamiento de los datos en función a la forma que adopta estas barras, ¿no? Algo muy importante, nosotros trabajamos en un eje positivo, les decía, ¿no? Del eje cartesiano. Entonces, acá, en el eje de las abscisas, nosotros tomamos en cuenta la variable. En tanto que en el eje de las ordenadas, en el eje vertical, tomamos en cuenta la frecuencia, ¿no? La frecuencia. Como es una sola variable la que estamos analizando, entonces siempre utilizamos la variable en el eje de las abscisas, o representamos la variable en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas, o el eje de las y, la frecuencia. Puede ser la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, cualquiera de las frecuencias, ¿ya? Bien, tenemos también lo que se llama el polígono de frecuencia, ¿ya? El polígono de frecuencia es una representación gráfica, denme un segundo. Ahí está, polígono de frecuencia es una representación gráfica de los puntos medios de la clase, o sea, de la marca de clase. Si yo grafico esto, y con la marca de la clase, o punto medio de clase también se llama, entonces vamos a obtener esa línea, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿cómo puedo yo graficar? No sé si está, eso sí está en Excel. Pero, bueno, después les voy a mostrar, ¿ya? Veamos, ¿no? La particularidad del polígono de frecuencia es la unión de puntos medios de la clase, ¿no? Fíjense, ese es el polígono de frecuencias, ¿no? Entonces, hay que practicar para poder hacer ese tipo de representaciones, ¿no? Bien. Luego viene. A ver. Ya. Otro gráfico que ustedes conocen perfectamente es el diagrama de pastel o diagrama circular, ¿ya? Que es la famosa torta, ¿no? Principalmente acá se representa lo que son los datos en porcentajes o proporciones, ¿ya? Aquí lo que hay que cuidar es de que no tenga muchas categorías o características la variable, porque si no, imagínense, es una misturada terrible, ¿no? Entonces, eso es muy importante acá, que se los puede representar en porcentajes, ¿no? Luego vienen los pistogramas. El pistograma es una representación gráfica, pero de figuras alusivas o relacionadas con la variable, ¿no? Aquí, por ejemplo, puede decir número de árboles plantados, ¿no? Cada arbolito tiene una representación de 100.000 unidades, por ejemplo, ¿no? Puede ser de tractores, que representarían la tecnología, puede ser de siluetas de casitas, que pueden ser los colegios, o los mismos domicilios, ¿no? Como una casita. Bueno, una serie de figuras alusivas a la variable y con eso uno las puede firmar, ¿no? O sea, las puede representar. Bien, no sé si tiene alguna consulta hasta acá. Estos son los más utilizados por si acaso, ¿no? Diagrama de barras, histograma, polígono de frecuencia, diagrama de pastel o diagrama circular y el pictograma. ¿Va bien? Sí. No, claro. Teresa, está bien, se entiende. A ver, aquí son poquitos datos, pero dice la siguiente orden, ¿no? Las comisiones que recibieron 11 miembros del equipo de ventas de la empresa Pirámide durante el primer semestre del año pasado fueron en dólares, $1.650, 1.475, 1.510, etcétera, ¿no? Ahí están los años. 11, 2, 4, 6, 10, 11. ¿Qué dato nos falta? 11 miembros, está bien, 11, ya. ¿Qué nos pide? ¿Cómo se denomina valores como 1.650, 1.475? A ver, ¿cómo se denomina? O sea, ¿qué es esto? ¿Nadie? ¿Son la variable? No, fíjate. ¿Cómo se denomina? ¿Cuál es la variable? Partamos de ese hecho. Creo que ahí me estaba equivocando. ¿Cuál es la variable?
¿Las comisiones? Muy bien, las comisiones. Las comisiones, ¿no? De 11 miembros. Las comisiones de ventas, ¿no? Es en dólares. Perfecto. ¿Qué tipo de variable es? Variable cuantitativa. Muy bien. Dale, dale, dale. ah, Sácalo, sácalo. variable cuantitativa discreta, creo que es. Piensa un poco. Es dinero, es money. Continua. Eso, hay centavos, ¿no? Entonces ya es continuo, de cajón. Entonces una variable, Cuantitativa continua. ya. Pero ¿cuál es la variable ahora? La variable de las comisiones, la frecuencia serían esos los datos que nos da. Ya. La variable es la frecuencia, ¿no? Ya. Ahora. Nivel de medición. Me olvidaba eso, ¿no? Siempre en cada ejercicio, aunque no les pida, digan cuál es la variable, el tipo de variable y su nivel de medición. Sería un nivel de medición de razón, dicen, porque no pueden haber recibido 0 comisiones. Claro, tiene significado, ¿no? Puede ser que ese mes no haya recibido nada de comisión, entonces tiene significado. Bien, eso es. Entonces, ahora, ¿cómo se denomina valores como 600, 1650, 1475? Datos, información. ¿Sí? Datos. Así se llama. ¿No? Datos, nada más. Parece loco, ¿no? Bien. Ahora dice, usando 1400 a 1500 como la primera clase y 1500 a 1600 como la segunda clase, y así sucesivamente, organiza las comisiones trimestrales en una distribución de frecuencias. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que no tengo que calcular nada, pero si tuviera que calcular el número de clases en las que se va a agrupar esto, ¿cómo haría? Ya nos vamos a iterar, tenemos 5 minutos. A ver, ya, a la siguiente clase les doy esto. Entonces, veo esto, me dice que agrupe en esto, ¿no? Me dice que debo hacer de 1400 a 1500, de 1500 a 1600, 1600 a 1700, y de 1700 a 1800. Ahora, tengo que rellenar estas columnas. Esta es la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, relativa y porcentual. Bien, rellenan esto. ¿Les parece? Y dice, tenemos que hacer de la misma forma del otro ejercicio que nos acaba de Claro. Entre 1400 a 1500, ¿cuántos hay? Dos. Entonces, lo primero que se hace es ordenar, ¿no? Estos son mis datos originales. Entonces, lo primero que se hace es ordenar de menor a mayor para que pueda visualizar mejor y hacer el conteo. Y ahí van a salir las frecuencias absolutas. Después ya lo demás fácil, ¿no? Entonces, llévense eso de tarea, por favor. Sáquenle una captura si quieren, por ahí no tienen a mano la diapositiva, y lo llenan. ¿Listo? Muy bien. Eso sería todo, jóvenes. Seguramente tienen clase a la 45, o sea que no quiero que se retrase. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Cómo van? ¿Cómo vamos? Bien, dicen, yo me voy a retirar, listo, tengo una clase. Ya, chao. Hasta luego. Todo bien, licencia, perfecto. Muy bien, sigan. Recuerden, se avecina más actividad en la carrera. Nos va a cooperar la licenciada Sandra Herrera, ¿listo? Puede ser que desde el tercer tema, ¿ya? Gracias. Estén atentos. Muy bien, nos vemos. Hasta luego.